Arranca la noche con ese cosquilleo que solo aparece cuando el Barça juega algo más que 3 puntos, cuando lo que está en juego es el relato, el orgullo, la sensación de quien manda ahora mismo en el fútbol español. Porque sí, el FC Barcelona es campeón del Clásico 2026, y no es una frase vacía ni un titular exagerado, es la fotografía exacta de un partido que deja huella, que marca tendencia y que vuelve a colocar al barcelonismo en ese punto donde el pecho se hincha sin pedir perdón. El Clásico se jugó, se ganó y se dominó, y mientras el barcelonismo celebraba, al otro lado empezaban a doler cosas, sobre todo palabras. El partido termina y pasa lo de siempre. Abrazos, miradas cómplices, algún gesto contenido porque saben que esto no es solo un triunfo más. Este Clásico tenía contexto, tenía carga emocional, tenía pasado reciente y tenía futuro en juego. El Barça llegaba con una mezcla peligrosa para el rival, juventud desacomplejada y veteranos que saben perfectamente cuándo hay que morder. Y el resultado, más allá del marcador, fue una sensación clara de superioridad en los momentos clave, de saber sufrir cuando tocaba y de golpear justo cuando el Madrid empezaba a creérselo. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque mientras el vestuario culé celebraba con calma, sin estridencias pero con esa sonrisa de sabíamos que iba a pasar, desde el otro lado apareció una voz que no pasó desapercibida. Xabi Alonso. Un comentario. Una frase. Un tono. Y de repente, el ruido. Porque no fue una declaración cualquiera, no fue el típico felicidades al rival ni el hay que seguir trabajando. Fue uno de esos comentarios que parecen medidos, pero que escuecen. De esos que, cuando los escuchas, sabes que van a generar debate, enfado y titulares durante días. El comentario de Xabi Alonso cayó como una piedra en el estanque. En el entorno del Barça no gustó. Y no porque fuese especialmente agresivo, sino porque venía cargado de ese subtexto que el barcelonismo detecta a kilómetros. Ese intento de relativizar, de poner peros, de señalar detalles arbitrales, de hablar de sensaciones más que de hechos. Y claro, cuando el Barça gana un clásico y encima convence, cualquier intento de restarle mérito se interpreta como lo que es, incomodidad. Pero volvamos al césped, porque ahí se explica todo. Este Barça no ganó por casualidad. Ganó porque tiene una identidad que empieza a estar muy clara. Ganó porque hay jugadores que ya no juegan con miedo. Y aquí es imposible no detenerse en una figura que simboliza esta nueva era, Lamine Yamal. Con apenas 18 años, en pleno 2026, Lamine ya no es promesa, es realidad incómoda para el rival. En este clásico volvió a demostrar que los focos no le pesan, que el Bernabéu, el ruido o la presión mediática no le alteran el pulso. Cada vez que tocaba el balón, algo pasaba. No siempre era una jugada espectacular, a veces era simplemente elegir bien, temporizar, obligar al lateral a dudar. Eso también es madurez. Y eso, en un chico que todavía no ha terminado de crecer futbolísticamente, asusta. Asusta al rival y asusta a cierta prensa que ya no sabe si protegerlo, criticarlo o directamente provocarlo. Porque Lamine representa algo que no encaja en ciertos discursos. Talento joven, formado en casa, decisivo y sin miedo a hablar. El Barça entendió el clásico desde el minuto 1. No salió a especular, pero tampoco a volverse loco. Supo leer cuándo bajar el ritmo y cuándo acelerarlo. En el centro del campo hubo orden, sacrificio y una sensación de control que no siempre se traduce en posesión eterna, sino en saber dónde se juega el partido. Y cuando el Madrid quiso reaccionar, se encontró con un Barça que ya había aprendido de golpes pasados, que ya no se parte con facilidad y que sabe cerrar filas cuando el contexto lo exige. Por eso molesta tanto el comentario posterior. Porque llega después de un partido donde el Barça fue mejor en lo que importa. Y porque, en el fondo, revela algo más profundo. Este Barça empieza a cambiar el relato del clásico. Ya no es el equipo en reconstrucción permanente, ya no es el que compite pero no gana, ya no es el que depende de excusas. Es un equipo que gana clásicos y que lo hace con personalidad. Mientras tanto, en los micrófonos, la frase de Xabi Alonso empezaba a circular. En redes, en tertulias, en chats de WhatsApp. El barcelonismo la leía con ceja levantada. ¿De verdad hacía falta decir eso? ¿De verdad era el momento? Porque cuando un clásico se pierde, a veces el silencio es más elegante. Pero no todos saben perder igual. Y ahí es donde el malestar empieza a crecer,
no solo por lo que se dijo, sino por lo que se quiso insinuar. Y ojo, porque esto no acaba aquí. Este clásico 2026 no es un punto final, es un aviso. Un aviso de que el Barça vuelve a ser incómodo, de que vuelve a ganar donde más duele y de que cada victoria trae consigo algo más que 3 puntos. Trae debate, trae nervios y trae declaraciones que, lejos de apagar el fuego, lo avivan. Y lo que viene después, tanto dentro como fuera del campo, promete todavía más tensión, más palabras cruzadas y más historias que contar, porque este Barça ya no pasa desapercibido, y eso, para muchos, es lo que más molesta. El malestar no se quedó solo en un murmullo de redes sociales ni en un par de tuits indignados. Fue creciendo, casi de forma orgánica, porque cuando el barcelonismo siente que le quieren explicar una realidad paralela después de ganar un clásico, salta una alarma colectiva. Y más aún cuando viene de una figura como Xabi Alonso, alguien respetado, alguien al que siempre se le ha atribuido elegancia y discurso fino. Por eso sorprendió más. Porque no era el típico comentario caliente de vestuario, era algo pensado, y precisamente por eso dolió. En el entorno del Barça se empezó a interpretar ese comentario como una señal clara. El clásico 2026 no fue una derrota cualquiera para el rival. Fue una derrota que deja huella. Porque cuando pierdes y lo primero que haces es matizar, justificar o señalar factores externos, es que algo te ha tocado por dentro. Y al barcelonismo no se le escapó ese detalle. Al contrario, lo amplificó. Mientras tanto, los jugadores del Barça seguían a lo suyo. Declaraciones medidas, respeto, alguna sonrisa cómplice. Nada de incendiar el ambiente. Y eso también forma parte del crecimiento de este equipo. Hace unos años, quizás, alguien habría respondido con ironía directa, con una puya clara. Hoy no. Hoy el mensaje es otro. Hablad vosotros, nosotros jugamos. Y esa diferencia de actitud dice mucho de por qué este Barça gana clásicos importantes. El partido, visto en frío, deja detalles que explican la incomodidad del rival. El Barça supo neutralizar las fortalezas clave del Madrid. Cerró líneas interiores, obligó a jugar por fuera, forzó decisiones apresuradas. No fue un partido perfecto, porque ningún clásico lo es, pero sí fue un partido inteligente. De esos que se ganan con cabeza además de con talento. Y eso, para un equipo joven, tiene un mérito enorme. Ahí entra otra figura clave de este clásico 2026, el liderazgo silencioso. Porque más allá de Lamine Yamal, que se lleva focos por edad y talento, hubo jugadores que sostuvieron al equipo en los momentos delicados. Futbolistas que no salen siempre en los resúmenes, pero que permiten que el equipo no se rompa cuando el rival aprieta. Ese tipo de jugador que el Barça ha echado de menos en etapas recientes y que ahora empieza a recuperar. Y claro, cuando un equipo joven empieza a ganar clásicos con oficio, el relato cambia. Ya no vale con decir que están aprendiendo. Ya no cuela lo de les falta experiencia. Porque la experiencia también se construye ganando partidos grandes. Y este Barça, guste o no, ya acumula experiencias de alto nivel. Por eso el comentario de Xabi Alonso se interpretó casi como un intento de frenar esa narrativa, de no dejar que el Barça se apropie del momento. Pero el fútbol no entiende de relatos impuestos. Entiende de resultados, de sensaciones y de dinámicas. Y ahora mismo la dinámica es clara. El Barça ha ganado el Clásico 2026 y lo ha hecho mostrando una personalidad que hacía tiempo no se veía con tanta naturalidad. Sin complejos. Sin pedir permiso. Sin excusas. La prensa, como siempre, jugó su papel. Algunos intentaron amplificar el comentario de Xabi Alonso, otros lo contextualizaron, otros directamente lo usaron para generar polémica. Pero dentro del barcelonismo el mensaje estaba claro, no hacía falta decir nada. El campo ya había hablado. Y cuando el campo habla, todo lo demás sobra. Eso sí, el ruido no desapareció. Al contrario, se fue acumulando. Porque cada repetición del comentario, cada tertulia, cada análisis, volvía a poner el foco en lo mismo. ¿Por qué molesta tanto este Barça? ¿Por qué cuesta tanto reconocer una victoria clara? Y esas preguntas, aunque no tengan respuesta directa, alimentan una sensación muy concreta. El Barça vuelve a ser ese rival que incomoda incluso cuando gana con respeto. Y esto, para un club como el Barcelona, es una señal positiva.
porque significa que ha vuelto a un lugar donde sus triunfos no se explican solo por errores ajenos, sino por virtudes propias. Donde los jóvenes no son una anécdota, sino una base sólida. Donde el clásico no se juega solo para competir, sino para ganar y marcar territorio. El clásico 2026 deja, por tanto, algo más que un resultado. Deja una herida abierta en el orgullo del rival y una certeza creciente en el barcelonismo. Este equipo tiene presente y tiene futuro. Y cuando eso pasa, cualquier comentario externo, por elegante que parezca, se interpreta como lo que realmente es una señal de que el Barça vuelve a estar donde más duele. Y cuando un equipo vuelve a ese lugar incómodo, donde gana y además obliga al rival a justificarse, es cuando empiezan a aparecer los silencios incómodos y las miradas torcidas. Porque el clásico 2026 no solo se perdió en el marcador, se perdió en el control emocional. Y eso, en partidos de este calibre, pesa casi tanto como un gol. El Barça salió reforzado no solo futbolísticamente, sino mentalmente. Y eso es justo lo que más cuesta digerir al otro lado. Dentro del vestuario culé la sensación era clara. Este partido había sido una prueba superada. No una final, no un título oficial, pero sí una demostración de madurez. Los jugadores eran conscientes de que el foco mediático se iba a ir hacia el comentario de Xabi Alonso, hacia la polémica, hacia el ruido posterior. Y lejos de incomodarles, parecía reforzar una idea que empieza a calar fuerte en el grupo. Cuando el Barça gana y genera debate, es que va por el buen camino. Hay algo especialmente simbólico en este clásico 2026, y es la diferencia generacional. Mientras el Barça presenta un núcleo joven que juega con descaro pero también con disciplina, el rival se ve obligado a hablar más de sensaciones que de hechos. Y eso no es casualidad. Es el reflejo de un cambio de ciclo que no se anuncia con pancartas, sino con partidos como este. Con clásicos ganados sin necesidad de épica exagerada, con control, con lectura del juego. Lamine Yamal, otra vez, se convierte en el espejo donde se miran muchas de estas tensiones. Porque no es solo lo que hace con el balón, es lo que representa. Un chico que, con 18 años recién cumplidos en 2026, ya entiende el peso del escudo, la dimensión del clásico y el ruido que le rodea. Y aún así, juega. Decide. Aparece. Y luego calla. No entra al trapo, no responde a provocaciones. Eso, para ciertos discursos, es desesperante. Porque no hay polémica directa que explotar, solo talento sostenido. Y no fue el único. Este Barça empieza a tener algo que durante años se le reclamó, carácter colectivo. Cuando uno falla, otro corrige. Cuando el rival aprieta, el bloque se junta. Cuando toca sufrir, se sufre sin aspavientos. Y cuando toca golpear, se hace con convicción. Esa sensación de equipo, de estructura, es la que hace que cualquier intento de restar mérito desde fuera suene vacío. El comentario de Xabi Alonso, con el paso de las horas, empezó a leerse de otra manera. Ya no solo como una frase desafortunada, sino como un síntoma. El síntoma de que el Barça ya no encaja en el papel cómodo que algunos le habían asignado. Ya no es el equipo al que se le puede ganar y luego explicar la victoria como algo normal. Ahora es el equipo que gana y obliga al rival a explicar la derrota. Y eso cambia completamente la narrativa. En el barcelonismo más veterano, ese que ha vivido clásicos de todo tipo, la sensación era casi nostálgica. Volvía a ese ambiente donde cada victoria duele más al rival que la anterior. Donde las palabras empiezan a sobrar y el campo manda. Donde el Barça vuelve a marcar territorio sin necesidad de grandes gestos. Simplemente jugando mejor cuando toca jugar mejor. Y ojo, porque este clásico también deja una advertencia interna. El Barça sabe que no puede conformarse. Que ganar un clásico no significa que todo esté hecho. Pero sí confirma que el camino es el correcto. Que la apuesta por los jóvenes, por la identidad, por la paciencia, empieza a dar frutos en los escenarios más exigentes. Y eso, para un club que ha pasado años de dudas y transiciones eternas, es oro puro. Mientras tanto, el comentario seguía circulando. Algunos intentaban apagar el fuego, otros lo avivaban. Pero el daño ya estaba hecho. Porque cuando una frase genera más ruido que el propio partido, es que el partido fue más claro de lo que algunos quieren admitir. Y en el fondo, eso es lo que más celebra el barcelonismo.
No solo ganar, sino obligar al rival a hablar de todo menos de fútbol. El Clásico 2026 queda ya en la memoria como uno de esos partidos que no necesitan exageración para ser importantes. Un partido que confirma tendencias, que expone incomodidades y que refuerza una idea muy clara: el FC Barcelona vuelve a ser protagonista del relato. Y cuando eso ocurre, cada palabra externa se analiza, se cuestiona y, a veces, se convierte en gasolina para un fuego que el Barça ya sabe cómo manejar. Y ahora déjame hacerte una pregunta directa, de culé a culé. Míralo con calma y dime si no tuviste esta misma sensación mientras veías el partido. ¿No notaste que este clásico se jugaba a otro ritmo? No en velocidad, sino en control emocional. Porque hay partidos que se ganan con goles y hay partidos que se ganan con la cabeza. Y si lo viviste de verdad, sabes que el Barça lo ganó mucho antes del pitido final. Piensa en esos minutos en los que el Madrid intentaba apretar, cuando el estadio empujaba y parecía que el partido podía romperse. ¿Recuerdas qué pasó? Nada. Absolutamente nada. El Barça no se descompuso. No entró en el intercambio de golpes. No cayó en la trampa del nervio. Y eso, para un equipo tan joven, es lo que más llama la atención. Porque dime la verdad, hace 2 o 3 años, ¿no habrías pensado, ahora vienen mal dadas? Pues esta vez no. Esta vez había una calma rara, una calma de equipo que se sabe preparado. Y ahí quiero que te fijes en un detalle que quizá pasó desapercibido. Cada vez que el rival buscaba acelerar el partido, el Barça lo enfriaba. Cada vez que había una falta, un saque de banda, una pequeña pausa, el Barça respiraba. Eso no se improvisa. Eso se aprende a base de golpes, de errores pasados, de clásicos perdidos que ahora sirven de lección. Y cuando ves eso, entiendes por qué duele tanto perder contra este Barça, porque ya no es ingenuo. Ahora ponte en la piel del rival por un segundo. Imagina ver a un chico de 18 años como Lamine Yamal pedir el balón en un clásico como si estuviera jugando en el patio del colegio. Sin esconderse. Sin mirar al banquillo. Sin miedo al error. ¿Qué haces con eso? Porque no puedes provocarlo, no puedes intimidarlo y encima no te concede la excusa de la inmadurez. Y ahí es donde empieza la frustración. Ahí es donde nacen los comentarios posteriores. No en el partido, sino en la impotencia. Seguro que también notaste algo más, el lenguaje corporal. Fíjate cómo celebraba el Barça cada acción defensiva importante. Un corte, una ayuda, una recuperación. No eran celebraciones exageradas, eran gestos de complicidad, de estamos juntos en esto. Eso conecta directamente con el aficionado. Porque tú, desde casa, desde el bar o desde la grada, lo sentías igual. Sentías que este equipo te representaba. Y eso no siempre pasa. Y ahora te lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado en los últimos años que al Barça le falta carácter? ¿Que en los partidos grandes se cae? Pues bien, este Clásico 2026 es la respuesta silenciosa a todo eso. No hace falta un discurso épico, no hace falta una bronca pública. Basta con jugar así, con competir así y con ganar así. Y cuando lo haces, los discursos externos empiezan a sonar huecos. Por eso el comentario de Xabi Alonso molesta más de lo que parece. Porque llega justo después de un partido donde el Barça demuestra lo contrario a lo que muchos llevan tiempo diciendo. Y dime si no te pasó, cuando escuchaste esa frase, ¿no pensaste es que no saben qué decir? Porque cuando el análisis futbolístico no alcanza, aparecen las sensaciones, los matices, los peros. Y ahí el aficionado lo huele rápido. Este Barça conecta contigo porque no te vende humo. No te promete títulos cada semana. Te ofrece algo más básico y más poderoso, competitividad real. Te ofrece ver a un equipo que no se esconde en los escenarios grandes. Y eso, después de años complicados, se disfruta el doble. Cada pase seguro, cada presión bien hecha, cada decisión inteligente es una pequeña victoria emocional para el culé. Y mientras escuchas debates, tertulias y comentarios externos, tú ya tienes clara una cosa: este clásico no fue casualidad. Fue consecuencia. Consecuencia de un proyecto que empieza a asentarse, de una idea que se repite partido a partido y de una generación que no entiende de complejos históricos. Y cuando te das cuenta de eso, el orgullo vuelve.
No el orgullo arrogante, sino ese orgullo tranquilo de saber que tu equipo vuelve a competir de verdad. Así que sí, puedes escuchar todas las opiniones que quieras, puedes leer todos los análisis posteriores, pero quédate con lo que sentiste viendo el partido. Porque eso no te lo quita nadie. Y ese sentimiento, esa certeza de que el Barça volvió a ganar un clásico siendo fiel a sí mismo, es lo que realmente explica por qué ciertas palabras posteriores hicieron tanto ruido. Porque cuando el Barça está bien, el ruido siempre viene de fuera. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo encaja, donde el Clásico 2026 deja de ser solo un partido ganado y se convierte en un mensaje. Porque si has llegado hasta aquí escuchando este análisis, es porque tú también has sentido que algo está cambiando. No es euforia, no es vender humo, es una sensación más profunda. El Barça vuelve a reconocerse a sí mismo. Vuelve a competir con identidad, vuelve a incomodar al rival y vuelve a ganar los partidos que definen épocas. Este clásico no fue perfecto, pero fue honesto. Fue un Barça que supo quién era en cada minuto. Un Barça que no se disfrazó para gustar a nadie, que no jugó pensando en el titular del día siguiente, sino en el escudo que lleva en el pecho. Y cuando haces eso, pasan dos cosas: conectas con tu gente y desesperas al que está enfrente. Por eso el comentario de Xabi Alonso no es anecdótico. Es el reflejo de un rival que siente que el relato se le escapa, que ya no controla el discurso como antes, que ve como una generación joven, sin complejos, empieza a escribir su propia historia. Y aquí es donde el barcelonismo tiene que ser inteligente. No caer en la trampa del ruido, no responder con soberbia, no confundir un gran clásico con el final del camino. Pero tampoco minimizar lo que se ha hecho. Porque ganar un clásico así, en este contexto, con esta plantilla y con esta presión mediática, tiene un valor enorme. Es un paso adelante. Es una declaración silenciosa de intenciones. Este Barça, con sus jóvenes liderados por chicos como Lamine Yamal, con su estructura cada vez más sólida y con una idea reconocible, no promete dominar el mundo mañana. Promete algo más creíble: competir siempre. Y cuando compite siempre, los títulos acaban llegando. Antes o después. Pero llegan. Y el Clásico 2026 es una prueba de que el camino no solo es correcto, sino que empieza a dar resultados visibles. Ahora la pregunta te la lanzo a ti, directamente: ¿crees que este Barça está preparado para marcar una época o todavía falta ese último paso? ¿Te molesta el comentario de Xabi Alonso o te confirma que el Barça vuelve a ser incómodo? Quiero leerte. De verdad. Déjame tu opinión en los comentarios, porque este canal vive del debate culé, del intercambio de ideas y de sentir que no estamos solos defendiendo este escudo. Si te ha gustado este análisis, si has sentido que este vídeo dice cosas que no se escuchan en las tertulias de siempre, dale like. No cuesta nada y ayuda más de lo que imaginas a que este contenido llegue a más culés. Suscríbete a Universo Culé si todavía no lo has hecho, porque aquí no venimos a venderte discursos vacíos, venimos a hablar del Barça con pasión, con crítica y con memoria. Activa la campanita para no perderte nada de lo que viene, porque esta temporada promete emociones fuertes y aquí las vamos a vivir juntos. Y recuerda algo importante: los clásicos se ganan en el campo, pero se defienden con la cabeza. Que hablen los demás. El Barça, mientras tanto, que siga jugando. Porque cuando el Barça vuelve a ser el Barça, el resto solo puede mirar y comentar.